Hola chicos, buen día. Espero se encuentren bien en sus hogares y sigan cumpliendo las medidas de prevención. Vamos a continuar con el repaso de geografía de las 3 primeras semanas que hemos venido trabajando. Hemos hablado de qué es geografía. Recordemos que al hablar de geografía, geografía se inicia en Grecia. Geografía proviene de dos voces griegas, de dos vocablos griegos, ¿verdad? Sí, geo, que significa tierra, y grafos, descripción. Entonces decimos que geografía es el estudio de la descripción de la tierra. Geografía, ciencia que estudia el medio natural y los fenómenos producidos por el ser humano en la tierra, prestando especial atención a la interrelación que se desarrolla entre ellos. Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. Objeto de estudio. Ya hemos dicho que el objeto de estudio, ¿cuál es? El espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Es la interrelación que existe entre el hombre y el medio ambiente. También encontramos un campo de estudio. Este campo de estudio ya sabemos que lo constituye una zona doble. ¿Cuál es esa zona doble? La zona inferior de la envoltura atmosférica de la Tierra y la zona superficial de la corteza solar. Los principios geográficos que ya le hemos estado trabajando, que son aquellas normas que rigen el accionar y el avance de la geografía. Principio de localización, también llamado principio de ubicación o extensión. Que su mismo nombre lo dice, vamos a ubicar, localizar un espacio geográfico. Propuesto por Federico Raxel. ¿Qué dice Federico Raxel? Que todo hecho o fenómeno geográfico que vamos a estudiar debe ser señalado con las siguientes características: posición, forma, límites, altitud, tamaño. Principio de conexión o relación, propuesto por Jan Brunkes. Afirma que todos los hechos o fenómenos deben estar íntimamente relacionados entre sí. Principio de analogía o comparación, propuesto por Carl von Ritter y Pablo Vidal de la Blache, afirmando que todo hecho o fenómeno no debe ser estudiado de forma aislada, sino en relación y señalando sus semejanzas o diferencias. Principio de causalidad o explicación, propuesto por Alexander von Humboldt, afirma que debe conocerse las causas, efectos y consecuencias. Principio de evolución, actividad o dinamismo, propuesto por Jan Brunkes, que afirma que todo hecho o fenómeno sufre un proceso de cambio, transformación, evolución. Aquí encontramos los principios que hemos hablado: localización o extensión, descripción, causalidad o explicación, actividad, coordinación, comparación o analogía y conexión. También hablamos acerca de las escuelas geográficas, ¿recuerdas? Hemos dicho que encontramos dos: el determinismo geográfico y el posibilismo geográfico. Cuando hablamos de determinismo geográfico, principalmente, ¿quién lo propone? Fue Federico Raxel. ¿Qué es lo que dice Federico Raxel? Plantea que el medio geográfico actúa como un factor que condiciona y por ende limita el desarrollo y organización de los pueblos. Es decir, adaptación del hombre al medio natural. ¿Y a qué tipo de medio natural? Hablamos de climas templados, altas latitudes, alturas, desiertos, costas, sectores planos. Posibilismo geográfico, desarrollado por Pablo Vidal de la Blache, que afirma que el medio geográfico no condiciona ni limita el desarrollo de los pueblos, resaltando que el hombre tiene la capacidad para reaccionar y generar modificaciones en el paisaje. Es decir, ocupación humana del territorio no está condicionada por las características del medio físico. Este enfoque se centra principalmente ¿en quién? En el hombre. Transformación del territorio por parte del hombre, tecnología. Como podemos observar, todo lo que es obra del hombre, es decir, todo lo que es tecnología, abarca posibilismo geográfico. Evolución de la teoría geográfica. Recordamos que se divide en periodos: antigua, media y moderna. Cuando hablamos de la edad antigua,
se establecieron dos escuelas geográficas, la escuela jónica y la de Alejandría. Si recuerdas, la escuela jónica se encargó principalmente por ser descriptiva y la escuela de Alejandría se centra en el cálculo y medidas de la Tierra. Edad Media. La geografía sufrió un retroceso. Aparece la concepción teocéntrica que domina las opiniones sobre otras disciplinas y se tomó como base principal a la Biblia. Edad Moderna. Durante el Renacimiento se produjo un nuevo despertar de la geografía. El hombre había vencido y superado sus concepciones teocéntricas. También hemos hablado acerca de la evolución del pensamiento geográfico. Hemos dicho que encontramos el pensamiento no sistematizado y el pensamiento sistematizado. El pensamiento no sistematizado se dividía en fases. ¿Recuerdas? Hemos hablado de nomenclatura, medición, descripción y clasificación. Cuando hemos hablado de nomenclatura, hemos dicho que se desarrolló desde el siglo 8 a.C. y que solo se dedicó a descripción, a recolectar datos. Incluso aparecen personajes como Heródoto, Hipócrates, Homero. Medición se da en la ubicación de medidas o cálculos de la Tierra. Encontramos a Tales de Mileto, Anaximandro, Ptolomeo. Descripción se desarrolla y se caracteriza por los nuevos descubrimientos que se dan. Encontramos ahí a Marco Polo, Cristóbal Colón y Hernando de Magallanes. Clasificación se produce en el siglo XVI hasta el siglo XX. Y pensamiento sistematizado es un pensamiento más concreto. Hablamos ahí de explicación y conexión. Explicación se analiza, se interpreta y se compara todos los hechos acumulados y encontramos ahí a Alexander von Humboldt, a Pablo Vidal de la Blache y a Federico Raxel. Conexión. La geografía empieza a articular con otras ciencias, empieza a dar aportes a otras ciencias. Geografía. También hemos hablado de los campos de geografía, es decir, de las ciencias auxiliares, que son aquellas ciencias que ayudan al avance de la geografía. ¿Recordamos? Hemos hablado de varias ciencias auxiliares. Por ejemplo, hemos hablado de la astronomía, que se encarga de estudiar los astros, las leyes físicas del universo. Hemos hablado de biología, que se encarga de estudiar la distribución de los seres vivos en la superficie terrestre, de cartografía, ciencia que se encarga de elaboración de mapas, cartas, planos. Climatología, estudia los climas. Oceanografía, se encarga de estudiar los océanos. Ecología, estudia el medio ambiente. Etnografía, que se encarga de estudiar las costumbres y tradiciones de los pueblos. Hemos hablado también de potamología, que se encarga de estudiar los ríos. Petrología, la composición de las rocas. Talasología, estudio de mares. Orografía, montañas y cordilleras. Y así hemos estado hablando acerca de las ciencias auxiliares de la geografía. También recordemos que hemos hablado de climatología. Por ejemplo, climatología es una ciencia auxiliar de la geografía. ¿Qué estudiará? Estudia los climas de la Tierra y las relaciones entre ellos, siendo parte de la física, que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera terrestre. La mayor parte de nosotros, cuando hablamos de clima, siempre lo relacionamos ¿con quién? Con el tiempo, pero no es lo mismo. Ya vamos a ver más adelante qué es tiempo. Sin embargo, climatología nos proporciona respuestas de mucho mayor alcance. Más allá, no solo abarca el estudio predictivo del tiempo, sino que trata de averiguar cuáles son las causas que desencadenan el por qué aparecen estos fenómenos y trata de establecer unos modelos que permitan predecirlos y prevenir sus consecuencias en la humanidad. El tiempo atmosférico muestra cómo está la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. ¿Cómo está el tiempo? Encontramos ahí temperatura, viento, humedad, precipitaciones. Cuando hablamos de temperatura, decimos que marca el frío o el calor que hace. Viento es el aire en movimiento. Humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Y precipitaciones
Es el agua que cae desde las nubes. Encontramos 3 tipos: lluvia, nieve y granizo. Clima. ¿Cuándo hablamos de clima? Son las condiciones estacionales y diarias de una región. Incluye la temperatura, las precipitaciones, el viento y el sol. Todas estas características forman parte ¿de quién? Del clima. Diferencias entre tiempo y clima. A ver, vamos a ver qué es tiempo y qué es clima. Tiempo es instantáneo. Clima es un estado más permanente. Tiempo es dinámico. Clima es más estable. Tiempo cambia constantemente. Clima, conjunto de fenómenos meteorológicos. Tiempo es el estado de la atmósfera en periodos cortos durante 24 horas. Y clima es el estado de la atmósfera durante periodos largos. Entonces ahí podemos identificar cuál es la diferencia de clima, quién dura más y quién dura menos. Clasificación de los climas. Hemos hablado que los climas tienen una serie de clasificación y esta clasificación, ¿por quién fue hecha? Por Vladimir Köppen. Vladimir Köppen hemos dicho que fue un climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso que decide clasificar a los climas en 5 grupos. ¿Cuáles son esos 5 grupos? Clima tropical lluvioso, clima seco, clima templado, clima frío y clima polar. Cuando hablamos de clima tropical lluvioso, hablamos de los climas que se producen en los bosques tropicales. Son aquellos climas que se caracterizan porque cada mes tienen una temperatura promedio entre 18 y 20 grados. Clima seco, las precipitaciones anuales son inferiores a la evapotranspiración potencial anual. Son los climas que se dan en las estepas y desiertos. Clima templado. Estos climas se encuentran en los bosques templados. Son climas que se caracterizan por tener precipitaciones entre menos 3 grados y 18 grados centígrados. Clima frío. Se caracterizan por tener temperaturas medias. Son climas muy fríos. Clima polar. Estos climas se caracterizan por tener temperaturas medias que no superan los 10 grados. ¿Qué es un sistema climático? Elementos del clima. ¿Cuáles son esos elementos? Encontramos lluvia, presión atmosférica, la humedad, viento y temperatura. Vamos a hablar acerca de qué es temperatura. ¿Cuáles son los factores y elementos? Elementos encontramos a la temperatura, precipitación, humedad, presión y vientos. Factores que influyen: latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas. La temperatura. Hemos dicho que la temperatura es el grado de calor del aire debido a la radiación solar. Se mide en un termómetro y se expresa ¿cómo? En grados centígrados. Muy bien. Se representa en mapas de isotermas. ¿Qué son las isotermas? Son aquellas líneas que unen puntos de igual temperatura. Es el grado de calentamiento de la atmósfera. Se mide con un termómetro en grados centígrados. Parte del calor que recibe la Tierra vuelve a ser irradiada al espacio. Factores que modifican la temperatura. ¿Cuáles son estos factores? Encontramos latitud, altitud y distancia al mar. Como podemos observar en las imágenes, encontramos en la primera latitud, en la siguiente altitud, en la tercera distancia al mar y en la última protección de montañas, proximidad a ríos, que también pertenece a los factores. Para poder seguir en comunicación, como lo venimos haciendo, recordemos que tenemos un horario de atención, ya lo saben, son los días miércoles de 4 a 6 de la tarde. Ya saben que en este horario pueden escribirme para alguna duda o consulta que tengan de alguna actividad que se ha enviado al siguiente correo corporativo,
a erasocolegioseltriunfo.edu.pe. A ese correo me puedes escribir para cualquier duda y también para el envío de tareas. Me despido, que tengan un buen día. Recuerden, sigan cumpliendo las medidas de prevención, de quedarse en casa para poder salir juntos de esta pandemia. Hasta luego, cuídense. Saludos.